Hoy tenemos la grata compañía de Ángela María Robledo y vamos a hablar del proceso de paz total del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y también tenemos en la mesa de trabajo a dos panelistas que ustedes ya conocen, a Andy García, candidato al Consejo del Carmen de Iboral, y a Daniela León de Greenpeace Canadá, consejera y defensora de las mujeres y de los niños que han sido víctimas de violencia. Y para hoy vamos a hacer unas rondas de preguntas y respuestas. Inicialmente les quiero compartir una encuesta que hicimos en nuestro canal y a partir de esta encuesta voy a formular la primera pregunta para que la doctora Ángela María Robledo nos dé su punto de vista, porque acá en este proyecto la idea es conocer diferentes escenarios, diferentes argumentos, y la última encuesta que hicimos tiene que ver con el actor principal de la paz total, en mi opinión, hablando de los grupos armados ilegales, que es la guerrilla del ELN, y más porque ustedes saben lo que pasó en estos días con el tema de las presuntas amenazas a María Fernanda Cabal, al fiscal Francisco Barbosa y también a Eduardo Zapateiro. Entonces, a raíz de eso, el ELN sacó un comunicado en donde dicen que ellos no han amenazado de muerte a estas personas, y a partir de ahí se generó un debate en la opinión pública de quién decía la verdad, de quién mentía, y nuestro trabajo como proyecto de educación popular es hacernos la pregunta. Y ahí pueden ver ustedes la pantalla que les estoy empezando a compartir para generar esta primera pregunta. La pregunta fue muy sencilla: ¿quién tiene más credibilidad? Esta pregunta la respondieron un poco más de 5.100 personas, y entonces la primera opción es la guerrilla del ELN, que sacó un 54%, la revista Semana, María Fernanda Cabal, Francisco Barbosa y Zapateiro, 2%. Todos tienen la misma credibilidad, 2%. Ninguno tiene credibilidad, 40%, y no sé, 2%. Doctora María Ángela Robledo, teniendo en cuenta esta encuesta de 5.100 personas que se acercaron a este canal de manera libre a votar, ¿por qué en Colombia la guerrilla del ELN, con toda la prensa que tiene en contra, tiene más credibilidad para la gente que la revista Semana, que María Fernanda Cabal, que Francisco Barbosa, que Zapateiro, cuando nos tocó otra época en donde lo que decía Caracol y RCN era la verdad? Y hoy día ya hasta la guerrilla del ELN puede tener más credibilidad que la oposición uribista. ¿Qué piensa usted de esta pregunta, doctora Ángela María? Pues Wilmer, primero quisiera saludarles, ¿sí? Saludarte a ti, agradecer la invitación, saludar a Daniela y a Andy, nuestro Gracias, candidato doctora. en Carmen de Viboral, que ahora va a elección, pues al proceso electoral ahora en octubre, muy pronto. Darles las gracias, y me parece muy linda esta iniciativa y el nombre mismo pues me llamó mucho la atención. Yo te había visto en algún momento, igual había registrado como la tarea que ustedes hacen en esto que se llama Universidad Nómada, que es un poco como el mensaje de no importa donde tú estés, puedes llevar como ese espíritu de lo que es, de lo que han sido las universidades desde el siglo, desde la Edad Media, ¿cierto? Que es el lugar del aprendizaje, del reconocimiento de los saberes, el lugar donde reclamamos nuestros derechos, conquistamos las mujeres poco a poco nuestras condiciones de igualdad. Entonces es lo primero que quisiera celebrar y agradecerles la invitación. En segundo lugar, sí, me llama mucho la atención el resultado de la encuesta, porque, pues, en primer lugar, yo como mujer feminista y pacifista vengo y encarno lo que dice Judy Butler en su libro Marcos de Guerra,
que es una frase muy, muy bella que acuñamos mucho en el grupo de Defendamos la Paz, y es que todas las vidas cuentan. Es decir, toda vida debe ser vivida y toda muerte debe ser llorada. Y en un país de tantas guerras, esa premisa ética es muy importante. Esto lo digo porque con las denuncias del fiscal general de la Nación, pues hay que tener cuidado, hay que hacer la investigación, pero igual él tiene una obligación en Colombia por su investidura de decir la verdad y de, por supuesto, acudir a las instancias del gobierno nacional para que protejan su vida, para que protejan la vida del señor Zapatero y de la señora María Fernanda Cabal, así hagan parte de este movimiento de ultraderecha, que han sido unos guerreristas, pero ellos tienen que vivir y tienen que ser protegidos por el Estado. ¿Por qué creo este resultado? Porque, de todas maneras, medios como estos, el mundo, el mundo digital, el mundo de la virtualidad, el mundo de las redes sociales, si bien tienen un lado complejo de las mentiras, de las fake news, de la inmediatez de nuestras reacciones, si bien tiene ese lado, digamos, como oscuro, tiene el otro lado que es ponernos en contexto, relativizar las posiciones de los grandes medios que en Colombia están, no solo en Colombia, en muchos lugares del mundo, en manos de los grandes intereses, de los intereses fácticos. Entonces, me parece interesante el resultado, porque igual frente al ELN, así como existió en su momento, frente a la negociación con las FARC-EP, hoy Partido de los Comunes, una enorme desconfianza y una estigmatización y un ataque tan virulento frente al proceso, frente al ELN, también ha existido. Más que ataques, miro yo, veo yo, leo yo, más que ataques a la paz hoy en día, hay mucha desconfianza, ¿cierto? Hay un poco de escepticismo, porque de manera concreta con el ELN se ha intentado muchas veces y nunca habían llegado y habían avanzado tanto como se está avanzando. Entonces, creo que, volviendo a tu pregunta, Wilmer, estas redes sociales nos ayudan como a relativizar la posición de los grandes medios que reflejan muchas veces los poderes fácticos. El Tiempo es de Sarmiento Angulo, el Heraldo hoy creo que es de los Gilinski, el Colombiano también casi iba para los Gilinski, la revista Semana, ellos son grandes empresarios y las redes sociales nos hacen como que fisuran ese poder y nos permiten opinar, nos permiten tener otra perspectiva, y me parece interesante porque ahora que arranca el cuarto ciclo de negociación ELN en gobierno en Venezuela, de nuevo, y empieza este proceso que genera tanta expectativa, pero también un poco de preguntas, lo que va a ser el Comité Nacional, que va a preparar la participación de la sociedad civil en este proceso, ese resultado resulta un poco alentador, es decir, parecería que hay algunas personas de las que contestaron, muchas, 50 y pico por ciento, que dicen le creemos al ELN. Así es, y esta encuesta está abierta para que sigan votando, porque la idea es seguir mirando todo el tema de la opinión pública. Incluso este tema de los porcentajes han variado. Por ejemplo, ayer el 52% le creía a la guerrilla del ELN, ya le cree el 54%. Esos son los datos de ayer. Y por eso es tan importante que en su opinión, porque así podemos cotejar con otras posiciones como las que tienen en las encuestas que hagan medios como Semana, Caracol, RCN y demás. Ahora le doy la palabra a Daniela León para que le haga su comentario y su pregunta a la doctora Ángela María Robledo. Wilmer, ¿me pueden decir Ángela María o profe? Yo volví a la universidad, estoy en la pedagógica y el tiempo que he pasado en esta larga vida, el mayor tiempo es en las universidades. O sea que me parece muy bonito, si les parece. O Ángela María o profe Ángela María. Me Como a siento usted muy... le guste, profe Ángela María, como a usted le Yo guste. te voy a decir como le decía Mocus, profe.
Profe, profe, sí. sí. No, y bueno, y tenemos también que reconocer que la profesora Ángela, ella fue la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en el 2009, así que tampoco, o sea, hay muchos méritos detrás de eso y ser, yo digo que le digan a uno profesor es una de las cosas más lindas que hay en el mundo, entonces, espectacular. De Y acuerdo. bueno, yo difiero en una cosa, nomás en una cosita muy pequeña, que acaba de decir la profesora Ángela, que ella le llamó grandes empresarios a los Gilinski. A mí la verdad, ellos no me parecen grandes empresarios. A mí ellos me parecen, la verdad, más unos ladrones de Estado. Eso es lo que ellos son en realidad, ¿sí? No unos grandes empresarios, sino unos ladrones del erario. Es lo que es esa gente, pues para mí personalmente, ¿sí? De resto, profe, pues nada, yo tengo más que todo flores que echarle, la verdad, siéndole sincera. Tenemos que saber que la profesora Ángela fue 2 veces representante a la Cámara por Bogotá, también fue elegida 2 veces como la mejor congresista del país, que es algo también muy difícil de tener. Ella estuvo en la Alianza Verde y ella peleó mucho por también las personas, digámosle aquí, gay, ¿sí? Que para que ellos pudieran adoptar, ¿sí? Para que ellos fueran, porque en ese momento solo se les decía gay, ¿cierto? Entonces las parejas no heterosexuales, para que ellos pudieran también tener el privilegio o es que no es un privilegio, sino poder ayudar a los niños que lo necesitaran y también ellos poder tener su propia familia, eso me pareció súper lindo. La profesora Ángela también trabaja en temas como la violencia sexual, la inclusión social y la equidad de género. Para los que no sepan, ella también es autora y es autora del libro Feminizar la Política, que es un libro muy hermoso que habla sobre la igualdad social, el cuidado de la vida, el autocuidado y autoconocimiento. También habla de salir de la guerra con paz y amor, redistribuyendo el cuidado y reduciendo el cuidado, que eso es algo muy importante y muy lindo. También yo quiero comentar que ella siempre habló sobre la inversión que se le tiene que hacer a los niños para darles el poder dentro del país y eso es algo que la verdad, si ustedes se ponen a ver, la única persona que ha luchado por esto abiertamente y puntualmente, la verdad siempre ha sido la profesora Ángela María Robledo. También, bueno, obviamente todo el mundo lo sabe, ella renunció a la Colombia Humana y le quitaron su curul por doble militancia en un tiempo, ¿sí? Yo le quisiera más o menos una pregunta, no tan pregunta, ¿sí? Pero, por ejemplo, profesora, usted estaba hablando sobre, por ejemplo, Semana, los Gilinski, todo eso, ¿sí? Y su merced sabe que estos medios de comunicación siempre han sido muy, bueno, atacan, ¿no? Atacan a la moralidad, ¿sí? Y a mí me llamó la atención mucho un titular que le sacó Semana, donde usted les dio una entrevista y ellos en vez de sacar como, no sé, la profesora o ex candidata o lo que sea, ¿sí? Se está defendiendo de o lo que sea, sino que lo que ellos le pusieron a usted fue guerrillera, entre comillas, ¿sí? Y usted en realidad en esa entrevista lo que dijo fue, bueno, a mí pues sí me molesta un poco que me digan guerrillera, porque pues la verdad es que yo soy, y es que la verdad, su merced es una mujer educada, una mujer que ha luchado por el país y tiene mucha razón en eso. Pero, profe, yo le quería hacer la pregunta es, de pronto, ¿por qué usted sí les dio como ese poder a Semana para ellos manipular a la sociedad, porque es que cuando uno abre esa noticia, lo primero que hay es una foto suya y debajo suyo, o sea, en letras súper grandes dice guerrillera. Y esto lo único que le deja a la sociedad en la mente es esto, ¿sí? Entonces yo quisiera saber de pronto en ese momento, si usted lo vio, usted vio de pronto la foto que le pusieron con esto, eso pensé, la verdad, porque ellos son así, ¿sí? Yo digo que ellos atacan por la espalda, ¿no? Ellos son así, ¿sí? A mí la verdad ver eso me molestó mucho porque yo sé todo lo que usted ha hecho por el país y todo lo que hizo cuando era
se me olvidó el nombre de esto, ministra, creo que fue ministra, que fue desde No, el año como en el 2010 hasta como el 2016. no, a ver, te puedo aclarar un poquito. Eh, no, bueno, ese artículo de semana no lo conozco, Daniela, pero digamos, tú tienes, digamos, yo creo que tú, pues, digamos, tienes razón en que estos grandes grupos económicos, muchos de ellos han hecho sus capitales de manera poco clara. Ya sabemos, por ejemplo, ahora la denuncia que hay y la multa que va a tener que pagar el grupo de Luis Carlos Sarmiento, el grupo Aval, de cara a la forma como manejó este escandaloso contrato de Odebrecht, Bueno, ¿cierto? en realidad no es una multa, es una sanción del gobierno estadounidense para no meterlo a la cárcel, entonces por eso él tiene que pagar Listo. este dinero. Bueno, es una sanción, pero es una sanción que se devuelve en que tienen que pagar 80 millones de dólares. Aquí en Colombia se ha denunciado, mira que yo no sabía eso, no Sí, y había visto eso. en el video de YouTube que ellos tienen, que es el que tiene más vistas, es una Sí. foto suya donde debajo tienen en letra muy grande y dice guerrillera. Sí, pues mira, pero bueno, lo que quiero decir es que sí, aquí hay grandes grupos económicos que se han enriquecido de forma poco clara y, pues por no decir muchos de ellos, con recursos que vienen incluso del narcotráfico, pero también, pues en ese sentido yo creo que si uno tiene esas denuncias, pues toca hacerlas, ¿cierto? Toca hacerlas y si hay esas denuncias frente al grupo de los Gilinski, ahora como te digo, pues lo de Sarmiento, ellos allá hicieron su arreglo en los Estados Unidos, pero aquí lo que tenemos es una fiscalía que prácticamente los absolvió o que tiene engavetado el proceso y que lo ha sacado un poquito el fiscal a raíz de un poco de lo de Oscar Iván Zuluaga, porque yo creo que Barbosa sabía que el gobierno de los Estados Unidos iba a pronunciar porque el grupo Luis Carlos Sarmiento está en la bolsa de los Estados Unidos y ellos tienen unas reglas de comportamiento que ellos no cumplieron. Entonces, en esa medida sí creo que son unos grupos de grandes poderes económicos y que el que estén tan cerca o sean propietarios de los medios de comunicación producen un modelo muy sesgado de información, como lo dices tú, unas noticias que nos ponen de frente a todo lo que está ocurriendo. Y mira, claro, yo no había visto eso, pero ¿qué te puedo decir? No es que uno dé esa posibilidad, es que quizá en ese momento Semana no estaba ahí. Semana no estaba, pues, no era dueña de los Gilinski, sin embargo aparece eso. Yo no lo había visto. ¿Eso a qué obedeció? Obedeció a que, y por eso dije que quizá fue uno de los epítetos más dolorosos, porque me ha afectado la vida, porque yo tengo que tener personas que me cuiden, porque a mí, pero ¿quiénes me decían guerrillera? Eh, los Marta Lucía representantes a la Ramírez, Cámara y los senadores y algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Por el trabajo que hice para defender el acuerdo de paz de La Habana, porque fui muchas veces a La Habana, porque trabajé mucho con las mujeres de la mesa de género, que era una mesa compuesta por funcionarias del gobierno de Juan Manuel Santos y por guerrilleras. Y entonces, claro, porque estaba apostándole a la paz, porque recorría esta Colombia entera con un mensaje, como dices tú, de, claro, hay que tejer un país roto, un país donde la vida no vale nada, hay que buscar la justicia social, porque no solo el amor basta, hay que buscar dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, quizá eso está ahí, eso debe tener muchas visitas, pero afortunadamente, no solo porque me eduqué y me formé y tuve esa oportunidad, sino también porque nunca hice parte de la guerrilla. Sí, yo creía que se podía luchar de otras maneras y otras formas. Y lo tercero, lo que dices frente como a las luchas que di en el Congreso, frente a los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, sí, quizá fueron debates que también me trajeron enorme estigmatización, porque creo que
Ya te contesto, Car, porque me está haciendo muchas preguntas. Bueno, porque creo que tuve una agenda políticamente incorrecta para un país tan conservador como esto. Entonces defendí las diversidades, la adopción de parejas igualitarias, no solo gay. Eh, Me opuse a leyes que querían derogar la sentencia de la Corte Constitucional respecto a las 3 condiciones para interrupción voluntaria del embarazo, y entonces me decían abortista, asesina. Bueno, estar ahí es difícil, estar ahí es fuerte, pero por eso necesitamos que lleguen muchísimas más mujeres. Car, Car está interviniendo y me pregunta muchas cosas. Tú también lo dices, ¿no? Bueno, yo tomé distancia de Colombia Humana y me preguntan, ¿y cuál es su relación ahora, Ángela María, con Gustavo Petro? En el 2019, exactamente hace 4 años, nos opusimos con un grupo de mujeres que acompañamos a Petro en el 2018, yo como su fórmula vicepresidencial, por eso volví al Congreso, porque fueron esos dos primeros periodos, como dices tú, Daniela, con el verde. Luego me fui a acompañar a Gustavo Petro y luego volvimos en razón al estatuto de la oposición, fruto del acuerdo de paz, por esa segunda votación. Y sí, perdí la curul por doble militancia en un fallo absolutamente contencioso y competido, 4-5, que consideraban que estaba en doble militancia y 4 magistrados consideraron que no. Por eso tengo mi denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo creo que eso fue una atribución absolutamente dogmática e injusta. Pero las instituciones se respetan y hay que acatarlas. ¿En qué estoy ahora, Carl? Estoy ahora en la Universidad Pedagógica, acompañando a la rectoría y al equipo directivo en temas de paz y de género. Y estoy muy feliz porque ha sido retomar parte de mis tareas, como decía Daniela, en el Congreso de la República e incluso en la Universidad Javeriana cuando fui decana. Estos temas estaban ahí presentes. Entonces, ay, tan bonita. Aquí hay unas expresiones muy bellas de la gente que está escribiendo. Muchas gracias. ¿Qué pasó con Petro? Yo le escribí una carta que nunca se quedó. Nunca me la contestó, como el general no tiene quien le escriba, nunca me la contestó, pero en esa carta que está en el libro Feminizar la Política, hay un párrafo final que yo le digo, yo creo que nos vamos a volver a encontrar en algún momento, Gustavo, porque este proyecto de Colombia Humana, hoy Pacto Histórico, yo lo comparto. ¿Por qué me distancié de él? Porque apoyó a una persona que en su momento tenía denuncias de violencia intrafamiliar y de acoso sexual. Yo por lo de Holman quiero pedirte perdón. Yo no soy su jueza, pero sí esperé que él dijera algo, que él se pronunciara y nunca lo hizo. Pero eso fue como un punto de quiebre, pero nunca fue porque Gustavo siempre ha sido amable, respetuoso, pero yo sentí que no podía estar ahí como suele. Entonces es mi pregunta a los partidos progresistas. ¿Dónde están sus compromisos? Además de la lucha de clases, además de la redistribución económica, ¿dónde están las luchas por el reconocimiento y dónde están las luchas por decir cero tolerancia a cualquier forma de violencia, no solo contra las mujeres, contra los jóvenes, contra los niños, contra los indígenas, en esta traza de interseccionalidad? Entonces, ¿en qué estoy ahora? En la pedagógica, pero estoy apoyando el proyecto del Pacto Histórico y estoy en un proyecto muy bello que está liderando la vicepresidenta Francia Márquez, que es la creación del Sistema Nacional de Cuidado, Daniela, que como te estás leyendo mi libro en el capítulo nuevo que se llama Cuidar y Cuidarse, cuento cómo esa iniciativa la llevé yo al Congreso de la República cuando estaba en el Partido Verde, hacía parte de la Comisión Legal de Derechos de la Mujer, y en el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos quedó el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidado. Poco se hizo, muy, muy poco, pero ahora Francia lo tomó. Yo lo había trabajado en la campaña del 2018, Francia lo tomó con toda su fuerza, con su perspectiva, y me tiene muy feliz estar acompañando
ese proceso en su fase inicial, porque eso después va a ir a una gran consulta, cómo se imagina este país, un sistema de cuidado y cómo hacer para que, como dices tú, Daniela, las mujeres redistribuyan ese trabajo, porque sobre todo en las mujeres se les reconozca, esta sociedad reconoce, la ley de uso del tiempo señala que si eso se va a, que si eso se contabilizara, es el sector económico que más aporta, lavar, planchar, cuidar los niños, cuidar los enfermos. Esos son cerca de 190 billones de pesos. Ustedes se imaginan, eso hay que reconocerlo, hay que redistribuirlo, hay que reducirlo para que podamos hacer lo que estamos haciendo Daniela y yo aquí, como mujeres, que es tener un tiempo para ocuparnos de estas tareas, y el de la representación, que va atado a que sí, ese trabajo, como decía Andy antes de entrar aquí, de las amas de casa, que es un trabajo, yo las llamo las amazonas contemporáneas, que sostienen la vida, puedan tener tiempo para sus sueños y para su organización. Entonces, esa es la tarea en la que estoy ahora. Igual, Wilmer también me invita porque sabe, y ahorita lo decías en la presentación, que estamos desde las universidades públicas apoyando el proceso de paz. De paz total, con toda la complejidad, con todas las críticas, pero estamos allí también. Entonces, y vamos a ver ahora que se vienen elecciones y que Andy está aspirando allá en su territorio y que están los verdes y está el pacto histórico y están estas nuevas fuerzas políticas, que tanto logramos proteger el proyecto del pacto histórico, que con todas sus vicisitudes este país necesita este cambio. Y aquí hay muchos comentarios que se están haciendo respecto a la tarea que hemos hecho. Claro, que me hubieran puesto como guerrillera, como mamerta, como todo eso ha significado amenazas a mi vida, me ha cambiado un poco mi vida, me ha tocado tener personas que me acompañan. Yo no digo que son escoltas, son personas que me cuidan, pero aprendí a vivir así también. Y en la universidad, eso sí, me siento profundamente libre y protegida en la pedagógica. Yo solo quiero hacer un comentario de que esto me acordó del capítulo 1 del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, cuando la profesora Ángela María Robledo y el profesor Antanas Mocus nos hablaban sobre el derecho a la vida, que es... por ejemplo, ahí dice que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Ajá, eso me acordó mucho de eso. Ustedes hicieron una lucha muy fuerte con eso y eso fue, la verdad, de admirar, muy admirable, porque por esas luchas es que a la gente la han asesinado en Colombia, la han amenazado y les ha tocado a muchos salir del país. De hecho, es por esto y me hizo recordarlo. Mira, de pronto Wilmer, que es aquí experto, puede encontrar ese video que es muy bello, que grabé con Antanas para la campaña, la segunda campaña del 2014, que es un video en blanco y negro muy bello, que entre otras habíamos empezado esa defensa de la vida. Bueno, Antanas desde siempre, pero cuando yo lo acompañé en la segunda alcaldía y hubo ese rocket que ustedes recuerdan el día que se posesionó Álvaro Uribe y que cayó ese rocket y que cayó y mató habitantes de calle y a niños, hicimos un ritual muy bello en los columbarios de Bogotá, al lado del cementerio, ¿sí? Y fue eso, ¿no? La vida es sagrada, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, no habrá cadenas perpetuas, no habrá nada de eso, porque hay una dignidad humana que en medio de todo este país en guerra hay que respetar. Creo que Andy tiene la palabra. Sí, profe, es que de hecho estaba diciendo algo muy hermosa, porque lo es igual que tú, Ángela, Daniela, del tema de la Constitución y todo esto, y yo le estaba hablando a Dani lo mucho que yo quiero a Jaime Garzón. Yo por ahí tengo un afiche, sino que los afiches se me vienen cayendo. Yo soy artista plástico, yo estudio artes visuales en la Eduardo Arango, amo el arte, porque el arte me parece que es la representación de la vida. Yo no creo que esto es de derechas o de izquierdas.
como decía Jaime Garzón, yo soy una persona aburridísima. Yo creo que este país sí tiene arreglo, que los animales y los niños tienen los mismos derechos que nosotros los votantes, los líderes tenemos. Pero hay una frase muy poderosa de los hermanos indígenas que está en la traducción del artículo número 11 en la Constitución, que dice: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Y él decía: si nos aprendemos este artículo, solo con este artículo podemos salvar el país. Y a mí esas cosas, escucharlas a ustedes, yo soy muy hablador, amigo, y no me deja mentir, y soy muy recochero, y soy muy chistoso, y me encanta eso, o sea, porque hay que contrastar lo aburrido que soy con otras cosas, ¿cierto, Ángela? Hay que ser creativos para no aburrir a la gente, pero esa frase, Ángela, yo como consejero de paz del municipio del Carmen de Iboral, a mí me dicen: pero tú, ¿por qué no haces campaña y mantienes con los niños que parchan ahí en el Instituto de Cultura? Y yo digo: porque estos niños de pronto no tienen un papá, una mamá que los escuche, no tienen, a mí no me importa, yo no veo como la mayoría de los políticos a las personas como votos, yo veo la humanidad que hay en ellos. Yo les digo: listo, si quieren hablar de votos, si quieren hablar de que van a votar por mí, en 4 años estoy seguro que no solo van a votar por mí, sino que me van a hacer campaña. Entonces a mí no me interesa en estos momentos otra cosa más que recordarles este artículo de la Constitución y entenderlo para empezarnos a amar como lo que somos, colombianos, ciudadanos de un gran planeta, de una gran casa. En estos días se recuerda, les recomiendo una caricatura del hermano de Garzón en El Espectador. A propósito, creo que de los 28 años del asesinato de Jaime Garzón, y es bellísima porque está construida con la elegía de Miguel Hernández, que es una... Yo quiero ser, buscando el hortelano de la casa que vienes y es hermoso. Wilmer, tú lo puedes encontrar, es la caricatura de ayer domingo y es la imagen, la silueta de Jaime Garzón en medio de eso que escribió. Pues ustedes saben, Miguel Hernández fue un poeta detenido y encarcelado durante la guerra civil española, y escribía desde la cárcel, y cuando sabe de la muerte de un amigo, escribe esta elegía que es hermosísima. Y claro, Garzón todo el tiempo nos recordaba que nadie podía estar por encima de nadie podía estar por encima de nadie, y por supuesto que la vida debe estar ahí, debe ser sagrada. Aquí muchos mensajes, gracias por el cariño, por la expresión. Por ahí me dicen: Ángela María, no deje votado este proyecto del pacto histórico. Y no lo vamos a dejar votado, pero también como feministas que somos, ¿cierto, Daniela? Somos aguafiestas y estamos ahí también para hacer llamados, para interpelar, para cuestionar, para preguntarnos por qué los partidos políticos progresistas muchas veces no reconocen la importancia de la participación de las mujeres. Aquí también ha habido mensajes sobre la importancia de que muchas más mujeres estemos en el mundo de la democracia representativa, como está Andy aspirando, ¿sí? O en los consejos, o en las asambleas, o en las gobernaciones, hasta en la presidencia, ¿no? Seguramente, quizá dentro de 4 años ya podemos tener 3, ya vamos a tener una mujer presidenta, pero que represente nuestra agenda, no es suficiente que sea una mujer. Entonces, una pregunta, ¿tú te lanzarías? Ya que me pusiste ese tema, yo votaría por ti o por Francia y yo hasta le haría campaña. Y es más, espero llegar al momento en donde la presidencia de la mujer sea algo inevitable. Amaría que viniera de una mocuciana como tú. Yo estoy trabajando con un candidato a la alcaldía, somos la Fuerza de la Esperanza, que fue fajardista, yo soy mocuciano, y le pido al cielo y a mi hermana que está en Suecia, precisamente por lo que ustedes estaban diciendo, que se logre esa posibilidad de yo desde la cultura llegar a abanderar a una mujer en esa lucha política por la presidencia, Ángela. Perdóname, profe, por interrumpirte, sí, pero a mí me encantaría llegar a ser ministro de Cultura de una mujer como tú. Yo soñaría con eso. Pues muchas gracias, pero mira que esa nos recuerda a Santanas, ¿no? Nos recuerda a Santanas todo el tiempo. Pues yo llegué a la política con Antanas y de la mano de un maestro que era el viejo Federici, que era nuestro maestro común, que en su mesa del comedor donde nos recibía los sábados por la mañana a hablar de pedagogía, de política, de poesía, de literatura.
el viejo siempre nos recordaba que había que hacer política representativa. Estábamos los dos en las universidades, Antanas en la rectoría, yo estaba en la Javeriana, y él decía, maravillosa la tarea en las universidades, pero hay que ir a estos escenarios más amplios, ¿sí? Entonces, claro que yo recuerdo, Antanas, en el libro de Feminizar la Política hay un maravilloso reconocimiento, no solo a mi viejo Federici, a quien yo amaba. Hay un capítulo que se llama El amor pedagógico, que es el lugar que cumplen nuestros maestros y maestras en nuestra vida, ¿cierto? Y Antanas está en muchas trazas del libro como una persona con quien yo aprendí muchas cosas. Yo con Antanas no compartía, quizá yo era más de izquierda, yo era más... Antanas siempre decía que había que estar en el centro para irse por un lado, para otro, cuando había que dar la vuelta, pero fíjense lo interesante que tanto en el 18 como en el 22 Antanas nos apoyó. En el 18 tenemos unas fotos muy bellas, ustedes la deben recordar, con las tablas esas, que era que no expropiarás, no sé qué, no te quedarás, no sé cuánto. Pues Petro no iba a hacer eso, pero bueno, se hizo el evento, y ahora en el 2022 Antanas también apoyó a Petro, y creo que lo apoyó porque Antanas también siente, por un lado, que hay que salir de la guerra, que es el proyecto de paz total. Wilmer, que es con la primera introducción que tú haces, esta paz total, que es como una aspiración ética, a ver si frenamos esta matanza, ¿sí? Y por eso creo que Antanas estaba allí, y también porque reconocía la necesidad de un cambio. Y por la fuerza que va a tener el proyecto educativo, vamos a esperar a ver qué pasa con esa reforma, pero hay una apuesta fundamental por la formación de los jóvenes y las jóvenes en este país, donde la educación no sea un privilegio, sino un derecho. Entonces, pues muchos recuerdos bellos, gente con la que he trabajado, bueno, y las mujeres con las cuales me tomé de las manos en los momentos más difíciles en el Congreso de la República, y siempre, siempre estaban allí. Profe Ángela, su merced dijo algo muy importante, que fue lo de la educación, y cabe recordar que Petro le está invirtiendo 57 billones anuales por la ley 30 del 92 a la educación, para que la educación sea un derecho fundamental, y no solo es la educación, sino a esa educación superior de la que tanto se habla dentro del país. Y además de eso, profe, yo sí le quisiera decir, yo soy más humanista que feminista. Yo la verdad soy un verdadero centro, creo yo. Yo soy muy humanista, y en mi humanismo viene también el animalismo, el feminismo, todo, porque todo de alguna u otra forma se une. Pero yo sí soy muy humanista, y de hecho por eso me gustó mucho cuando usted hablaba en el 2010, en el 2016, porque de hecho, pues me pareció súper fuerte lo que usted hablaba en el Congreso, porque usted de hecho fue la única, ahora sí, como se dice por ahí, que tuvo los pantalones de recordarle a todos esos politiqueros que el ICBF estaba siendo robado, que los niños y las niñas indígenas estaban muriendo. Y además me acuerdo que usted le hizo una carta, déjeme encuentro acá el nombre de esta señora, a la ministra Beatriz Londoño, poniendo estos conocimientos de esa alerta que sacó el INSIN en su tiempo, y ellos lo que le contestaron a usted era que era muy costoso ayudar a los niños, o sea, claro, que mejor dicho era muy costoso, pero eso sí, tranquilos, que nosotros le estamos dando contratos a todos estos muchachitos que eran hijos de... para las comidas y todo, y ellos lo que hacían es que hacían llegar todas esas comidas podridas y todo eso arriba. También tenemos que recordar, los que están aquí conectados, por favor, que no, o sea, tienen que recordar las cosas para saber por qué el presente y por qué esta lucha, ¿sí? Porque tenemos que darnos cuenta que desde el 2018, bueno, una encuesta, y desde el 2018 al 2014 se murieron 2.985 niños por desnutrición, por hambre, en territorios como La Guajira, el Chocó, el Putumayo y la Guainía, ¿sí? Y la profesora Ángela María Robledo, de hecho, si no fue la única, fue una de las únicas que sí
se enfrentó, o sea, muy fuertemente ante esto, y de hecho fue muy feo porque cada vez que ella quería hablar dentro de esto, le cortaban el micrófono a cada rato y no la querían dejar hablar completamente las cosas. Entonces, la verdad, profe Ángela, usted es una dura, muchísimas gracias por lo que ha hecho por el país, muchísimas gracias por todo lo que hizo por los niños en su debido momento, a pesar de que Uribe, recordemos que Uribe fue del 2002 al 2010, o sea que ahí ya la profesora Ángela María Robledo estaba hablando sobre esto dentro del Congreso, y que en los años que estuvo Santos, que fue del 2010 al 2018, eso también fue algo muy fuerte, y de hecho usted denunció lo del INSIN en el 2016, súper fuerte dentro del Congreso, y la verdad que muy respetable, y le doy las gracias en nombre pues de toda la comunidad. Yo también soy parte indígena, mi bisabuela era de Guatavita, ellos todos indígenas desde la raíz, de hecho sus apellidos eran Luna, precisamente por lo Yo mismo. soy guane, preservemos la raza pues de indígenas. Qué lindo, Luna, muy bien, muy bien. Pues mira, recuerdas, claro, lo que pasa es que yo había trabajado desde la universidad y estando en la Fundación Restrepo Barco en modificar el Código de Infancia y Adolescencia, porque teníamos buenas tardes, Aldemar, teníamos un código absolutamente desactualizado, era el código, incluso se llamaba el código del menor, o sea, donde los niños, niñas y adolescentes eran vistos como menores, como tutelables, no como ciudadanos en formación, como fue, digamos, la gran revolución que significó cultural, normativa, política, social, la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, que ponía al niño y a la niña en el centro de la sociedad como sujetos en formación. Yo venía de esa tarea, y bien lo recuerdas tú, se aplicó la encuesta para valorar la situación de nutrición de la niñez en Colombia. Y no había una valoración de la niñez indígena, que fue un tema también sobre el cual yo trabajé muchísimo. Y recuerdas muy bien la respuesta de Beatriz Londoño, que dijo que era muy costoso y que por eso no se había hecho esa valoración. ¿Eso qué me produjo a mí? Pues además de indignación, dije, voy a documentar casos donde vamos a demostrar que los niños indígenas, que es como un exterminio de esta sociedad respecto a lo que está ocurriendo con los niños y las niñas. Y entonces tenemos un primer coloquio que hicimos, me acuerdo que llegó Diego Molano, sí, en su momento, pero mi debate sobre el tema de alimentación de los niños fue con Elvira Forero, la cual después de mi debate se fue, porque hicimos denuncias muy, muy, muy complicadas de lo que estaba pasando con la dieta de los niños, con el famoso PAE en los colegios, en las instituciones, con lo que dices tú de la comida que llegaba podrida, costosísima. Entonces, ese En mi tema... tierra comían carne de burro, de caballo en Bucaramanga, en Santander. Por ejemplo, entonces esa condición de nutrirse, que es un hecho fundamental para que el cerebro de los niños y las niñas se desarrolle, eso no era un tema solamente de comida, era un tema de afecto, de cuidado y de condiciones de dignidad. Y luego hicimos la gran denuncia de lo que estaba ocurriendo con el manejo de las regalías en La Guajira. Y fuimos a La Guajira y estuvimos en las rancherías, en un evento que fue impresionante, en un consejo de derechos de los niños y las niñas, donde asistieron muchísimos hombres y mujeres guayú, y levantaron su voz respecto a lo que estaba pasando, porque estaban muriendo todos los días niños y niñas guayú. Entonces, eso fue un trabajo muy bello, un trabajo muy interesante, que fíjense que terminó en algo que es muy importante, que fue la sentencia de la Corte que obligó al gobierno colombiano a medidas especiales de protección respecto a los niños y las niñas guayú, en general, a los niños indígenas, y que ahora en la visita de Gustavo Petro, con la declaratoria de emergencia, que vamos a ver si se mantiene en la Corte Constitucional, retomó de nuevo, me recordó cuando fui a ese viaje, cuando estuve allá, y cuando hicimos esas denuncias acompañada de mujeres guayú. Recuerdo muy, muy, muy especialmente a muchas mujeres guayú que me acompañaron en ese ejercicio de denuncia de lo que estaba pasando en las rancherías, y con la muerte de niños y niñas que muchas veces ni siquiera, Daniela, se registraban,
porque no tenían un registro, son niños que nacieron, que murieron por hambre y que este país nunca los reconoció como sus niños y sus niñas. Entonces, esa fue otra tarea muy importante, la tarea de las mujeres, la tarea de la paz, la tarea de la defensa de los derechos de las diversidades. Yo también recuerdo que cuando su merced subió a La Guajira, en esos, creo que su merced duró 3 días más o menos allá, en esos días de hecho fallecieron 3 niños durante su estadía y usted también lo dijo en la corte y los demás congresistas, bueno, en el Congreso y los demás congresistas no le querían creer. Y eso la verdad es muy duro, yo de verdad que la admiro mucho, usted es muy fuerte, de verdad. Y no solo eso, sino que también recordemos que la profe también luchó en ese tiempo y en el mismo, digamos, rango, porque por las muertes por partos o las mujeres que estaban embarazadas, ¿sí? Y porque esto era otra cosa que ellos no tenían en cuenta, que las mujeres que estaban teniendo sus hijos, que ya habían tenido su hijo o que estaban en parto, también fallecía y había una gran cantidad de mujeres, sobre todo indígenas, que fallecían en el parto. Indígenas casi adolescentes, realmente. Niñas, sí. Niñas prácticamente. Casi niñas. No, Daniela, pero pues te miraste. Me estás recordando muchas tareas que hicimos que fueron muy bellas realmente, que fueron muy bellas. Es que Daniela, donde sacaron una revista como 7 días, Ángela, de nuevo te interrumpo, o sea, 7 días por no decir el otro nombre, que era una revista de verdadero periodismo, de verdadera investigación. Daniela es una tesa, Daniela, ¿cómo apareces en WhatsApp? Quiero decir algo. Que si tengo redes sociales, yo no tengo redes sociales, me parecen súper denigrantes. Por ahí tengo un Twitter que la verdad lo uso solo para leer. Y el WhatsApp, la verdad es que es muy familiar. Yo en mi WhatsApp solo tengo a mi familia y yo posteo fotos de los niños de la familia todo el tiempo y todo. Y en realidad yo manejo mi vida personal y mis redes sociales muy en el anonimato porque la verdad no me parecen no son tan influyentes en mi vida. Sí tengo un Twitter, de pronto por ahí se los dejo en algún comentario. Ahí te seguiré. Y Ángela, yo te quiero citar de nuevo a Heriberto de la Calle con algo muy lindo que decía, voy a decir una grosería, pero aquí no hay censura, aquí no está Vicky, aquí está Daniela, entonces salimos ganando. Este país se escandaliza porque uno dice hijo de puta en televisión, decía Heriberto de la Calle, pero no se escandaliza cuando han ido limpiando vidrios y pidiendo limosna. Eso sí no, eso es folclore. Sí. Y yo creo que no estamos muy lejos de todo lo que decía Garzón, de la denuncia que hizo Garzón ante Uribe, y aparte, pues, de hecho, mi candidato Vicente, que es fajardista, a diferencia mía, que yo soy aprendiz de Mocus y eso, pero Mocus y Fajardo siempre han estado, o sea, todavía siguen estando juntos, indirecto o directamente. Y Ángela, yo te quiero compartir que nosotros tenemos como principal eje de trabajo en nuestra campaña la educación con oportunidades. Y también estamos luchando porque en el Carmen la gente no vuelva a andar con miedo. Yo lucho por la salud mental porque aquí tengo mucha ansiedad de salir después de una obra de teatro y regresarme a la casa y no saber si voy a llegar y ver a mi perro, a mis hermanos, a mi abuela. También estamos luchando por el progreso social y desarrollo económico, por el agua, la biodiversidad, que es la riqueza de nuestro pueblo, y por el gobierno y la gobernanza. Pero yo creo que una maestra como tú, Ángela, sería una bendición tanto como para mí como para Vicente que algún día nos puedas acompañar, conocerte y desde luego también Will, pero yo sé que Will aquí está denunciando las mafias del pueblo y obviamente Daniela, mi verdadera Vicky. No, y ojalá que si algún día llego a la presidencia... Daniela es Daniela, que Vicky, no. No, yo le digo por molestarla, pero es que lo que le voy a decir es que si algún día me lanzo a la presidencia o con alguien como Dani, yo sí voy a ese debate. La pregunta, Andy, está retrasando la pregunta del presidente Petro, porque acuérdese que también invitamos al presidente Petro, ¿no se acuerda? Sí, el presidente Petro ya va a llegar. Entonces, bueno, pero el presidente Petro es un poco impuntual. Mira que yo creo algo frente a lo que dice Andy, y es que la educación no debe ser una oportunidad solamente, es un derecho fundamental. Y ahora se van a radicar 2 leyes en el Congreso. Una es una ley estatutaria que va a ratificar la condición de la educación como un derecho fundamental. Y en segundo lugar, la reforma a la ley 30, que va, como bien dice Daniela, es una ley ya del 92, creo, del 93, donde hubo un enorme problema que fue
que el artículo 86-87, que es el de financiación de las universidades públicas, quedó atado al IPC y eso ha significado un desfinanciamiento brutal para las universidades. Entonces, allí en la reforma a la Ley 30, que es todas estas asambleas que se están haciendo en las universidades públicas, en las privadas, con empresarios también, con los gobernantes locales y con quienes van a llegar ahora, la idea es también preguntarse por el sentido de esa educación, no solo de las universidades, sino de la educación técnica y tecnológica y su relación, incluso desde la educación inicial, desde casi como de esa ruta que empieza, como decía García Márquez, de la cuna a la tumba. Nosotros decimos incluso las feministas que empieza antes. Ahora, y las feministas también somos humanistas. Braidotti, una mujer muy importante, una feminista francesa, lo que dice es que hay que ampliar el concepto de humano, porque humano era blanco, adulto, propietario, y fuimos las mujeres las que ampliamos esa condición de ciudadanía. Entonces, ahí hay dos proyectos muy importantes que van a ratificar esa condición y que van a buscar modificar la financiación de las universidades, que si bien siguen haciendo gestión y convenios, de todas maneras necesitan tener campus dignos, campus para que los estudiantes que llegan allí puedan estudiar y tener condiciones para pasar y para tener una experiencia maravillosa como la que hemos tenido nosotros cuando hemos podido pasar por esta universidad y poder seguir conectándose a esta universidad nómada a la cual nos invita Wilmer. Bueno, aquí me dicen que por quién voy a votar en Bogotá. Bueno, estoy mirando con mucha atención. Bueno, las propuestas de los candidatos, pues, bueno, el progresista creo que es Gustavo Bolívar. Estoy mirando la propuesta de Gustavo Bolívar y vamos a ver si nos reunimos un grupo de mujeres para mirarlo, estudiar la propuesta y ver cómo nos sentimos allí. Pero yo ya no estoy en ese mundo de la democracia representativa. Ya estoy en otro asunto, ya estoy en otra etapa de la vida y hay que... Bolívar, profe, Bolívar, vean, pues aquí Bolívar también ya tiene fans. ¿A qué crees que se debe que ahorita no haya representación femenina en la candidatura a la alcaldía de Bogotá? Inclusive aquí en el Carmen de Lloral tenemos una representante a quien también quiero mucho y no hablo mucho más de allá de lo que se puede hablar por el tema de la doble militancia, pero ¿a qué crees que se debe que en Bogotá no haya una representación femenina en estos momentos de la alcaldía? ¿Una representación así sea seria o ya una Marta Lucía Ramírez? Ay, no, Marta Lucía Ramírez no es una representación femenina. Una Por cosa es eso yo dije, ¿una representación seria o ya una, o sea, en el peor de los casos? Una cosa es tener cuerpo de mujer, pero no es suficiente. Marta Lucía Ramírez es una guerrera, una mujer que tiene muchas denuncias de corrupción. Pues, las tendrán que demostrar. Tampoco digo que soy su jueza, pero no, pero... La señora tiene muchos fantasmitas rodándola. No, claro, pero queremos mujeres que representen la agenda de las mujeres, la agenda del cuidado, la agenda de la vida, la agenda de la redistribución económica, para dejar de ser uno de los países más desiguales. Mira, Andy, que yo no tengo muy claro qué pasó con la representación de las mujeres. Para las mujeres, llegar a los lugares, digamos, en los que yo pude llegar y estar allí, el fantasma, sí, Memo fantasma, ¿no? Esa es la ronda, como dice Daniela. Es muy desafortunado. Uno ve esas fotos de primer plano de puros hombres y se pregunta cuál es la agenda que vamos a tener allí, quienes hemos estado pues invisibilizados, dominados, controlados, bueno, asesinados, como las mujeres, ¿no? Como lo que está pasando con el feminicidio, esta guerra que se ha declarado contra las mujeres. Entonces, vamos a mirar, por eso yo lamento profundamente que no haya una mujer que represente un proyecto progresista. Y lamento en el verde que me estaban preguntando que las dos mujeres que estaban, yo conozco a Mafe Rojas, yo con la señora Bastidas nunca tuve ninguna relación, muy peñalosista para mi gusto, con Mafe Rojas, la conocía, le había seguido su trayecto en el consejo, pero
parecería que pues como que no logró la visibilidad que se requería para poder entrar. Y que el Verde no tenga candidatos, eso también es un gran interrogante frente a lo que está pasando con el Partido Verde en este momento. Por eso yo digo, hay que estar en los proyectos, hay que acompañarlos, pero se vale interpelar y se vale cuestionar, porque no son capillas. Las mujeres no nos gustan las capillas. Las mujeres queremos vivir en libertad. ¿De dónde soy? Yo soy caldense, Luis Adolfo, soy caldense, lo que pasa es que vivo aquí hace mucho tiempo, me vine a estudiar, a hacer mi pregrado aquí y me quedé aquí en Bogotá. Profe, Sí. tú conociste de tu tierra, yo he conocido mucha parte de Colombia, por eso yo hablo de esa presidencia y ese debate que algún día Daniela lo va a liderar y yo no voy a hacer sino tirarle piropos y no chistes flojos como los de Fajardo hacia Vicky. Pero Ángela, tú conociste de tu tierra, de ese lindo departamento, Chinchiná. Claro, pues Yo soy desplazado allá. mira, este es un país pues mira, tantos dolores, tantos dolores. Claro que conozco Chinchiná y no solo lo conozco, íbamos a pasar nuestras vacaciones familiares con esas familias gigantescas de primos, de tíos, de tías, a fincas, como decimos nosotros aquí, como se dice en esa zona caldense, cerca a Chinchiná, porque además de ser un lugar muy bello, tiene un clima maravilloso. Entonces, Chinchiná es un lugar muy interesante. Bueno, aquí están aquí ya opinando mucho de Bolívar, bueno, Carolina Corcho, con Carolina también trabajé mucho en el Congreso, cuando ella era profesora de la Universidad Nacional y hicimos ese proyecto para que las especializaciones tuvieran un reconocimiento económico en esos internados, esas residencias que llaman, ¿cierto? Es una mujer que admiro, que me parece con mucho coraje y que conoce profundamente el sistema de salud y conoce sus necesidades. Entonces, no, me dijeron mucho que me lanzara, fíjate, a la alcaldía ahora, que hubiera sido la candidata, que era el momento, pero ya creo que hice 4 campañas son pesadas, son fuertes. Por eso hay que cambiar y hay que seguir haciendo reformas políticas para que para las mujeres que a veces han estado en casa o en actividades económicas no reconocidas y que se necesita tantos recursos para hacer campaña, pues bueno, que esas campañas sean financiadas por el Estado, que no sea un obstáculo más para las mujeres, que tengamos tiempo para formarnos y prepararnos para llegar a esa democracia representativa, porque sí se necesitan muchísimas más voces, expresiones, tareas y propuestas de mujeres, de jóvenes, de diversidades sexuales y de quienes nos acompañan, como las comunidades negras, los pueblos indígenas, las campesinas, de quienes tenemos tanto por aprender. Ángela, cambiando de tema y volviendo al tema de la paz, ¿qué opinas tú de lo que sucedió en Ecuador? De hecho, mi jefe de campaña es una mujer espectacular, mamá de 40 años que se regresa en estos momentos de tanta crisis en Ecuador del Ecuador. Esperemos, pidámosle a Dios, como le he venido diciendo a Will, que no venga con esa energía de la muerte. Pero ¿qué opinas tú como defensora de la paz, tú como gran pedagoga de la paz, de lo que sucedió con este señor Villavicencio, de su lamentable muerte? No, me parece tremendo. Ecuador está viviendo un momento muy duro, muy difícil. Yo hice seguimiento al proyecto de Correa y me parece que, bueno, no solo por lo que me parece a mí, los datos, las cifras, Ecuador era un país con enorme pobreza, con desigualdad, con un enorme desconocimiento de esos pueblos ancestrales, y tuvieron un lugar muy importante con ese cambio de la constitución que hubo en el Ecuador, que fue el buen vivir, si ustedes lo recuerdan, un poco vivir sabroso de Francia Márquez, el reconocer esas condiciones. Entonces, por supuesto,
dolorosísimo lo que está pasando con este pueblo hermano, que no son fronteras sino vecindades, realmente lo que compartimos con Ecuador, que compartimos con Venezuela, y ojalá se aclare esa situación y el pueblo venezolano pueda hacer sus elecciones y pueda hacer también un camino que, como bien lo dice Gustavo Petro, pues empieza a esa frontera a estar muy contaminada con estas mafias del narcotráfico, y que ojalá podamos hacer una tarea conjunta. Entonces, pues esperaría de corazón que se investigue, que se identifique, eso parecería que son mafias transnacionales del narcotráfico, y que ojalá después de un gobierno, de gobiernos tan de derecha como el de Lenín Moreno y el de Lazo, pues que renuncia porque iba a ser destituido, el pueblo ecuatoriano pueda retomar la senda de una tarea difícil como nos toca a los países latinoamericanos, pero una senda hacia la dignidad humana y hacia una tarea conjunta como pueblos latinoamericanos. Ojalá sea así. Profe Ángel, veo yo comprometido también de seguir construyendo la paz desde las elecciones locales. Yo inclusive soy amigo del que, gracias Will por hacerlo, ataca literalmente la candidatura porque está con las mafias. Sin embargo, este territorio, Ángela, yo lo digo como consejero de paz, va a dar cátedra y va a enseñarle a los otros pueblos, no solo de la nación, sino otras naciones, que podemos ser diferentes, pero no por eso somos el dueño de la vida del otro. No por eso somos enemigos, no por eso somos rivales, quizás contendores, pero jamás enemigos, ni rivales, ni dueños de la vida ajena. Entonces, Ángela, te comparto que nosotros desde el Consejo de Paz, quiero que lo sepas, quiero que lo sepa Will, estamos construyendo unos lineamientos para esos debates, ser amables, ser hermanables, tener un mismo principio de campaña, y es buscar lo mejor para el pueblo, por encima de nuestros ideales personales. Y no sé, Ángela, ¿qué opina de que esto se logra hacer a nivel nacional ahorita en las elecciones territoriales, de que se dejen de tratar tan feo como sucedió con el debate precisamente de anoche en la revista Semana, entre estos candidatos a la alcaldía, y que tengan ese mismo fin común, lo mejor para la capital? No sé qué opinas tú de mi pensar y del pensar de nuestra colectividad del Consejo de Paz del Carmen. No, pues todo lo que son gestos de reconocimiento del otro y la otra, en el marco del cuidado, eso es el cuidado también, ¿cierto? Pues bienvenidos, ¿sí? Y un poco lo que hemos aprendido de todas estas luchas, de Gandhi, por ejemplo, de la no violencia, ¿sí? La no violencia no como una acción pasiva, la no violencia como una acción activa, pero que no acude nunca a ningún repertorio de dominio, de exterminio, de silenciamiento del otro y de la otra. O sea, eso es lo que en el fondo también es mi propuesta de feminizar la política. Pero eso no quiere decir que no haya diferencias y que no haya que decir las cosas y que no haya que señalar que en este país los guerreros han salido a las calles. Yo vi un rato el debate ayer y me parecía que el general Vargas, el ex general de la policía Vargas, ¿con qué derecho va a hacer campaña en Bogotá cuando fue el comandante de un manejo de un estallido que trajo muertes, jóvenes sin ojos, desapariciones? ¿Con qué derecho hace este señor campaña en Bogotá? Lo mismo Molano. Recordemos sus declaraciones con lo ocurrido con el bombardeo a los niños, que dijo que había niños reclutados y que eran máquinas de guerra. Y no solo eso, el manejo, él era el ministro de Defensa cuando nos tocó este estallido, y era un hombre que va absolutamente en contra de lo que Andy dice, de proteger la vida, de cuidar la vida. Tú puedes salir y proteger y que la policía cumpla su tarea, pero en el marco de los derechos humanos. Y aquí nunca pasó eso. Entonces, pues a mí hay candidatos en Bogotá que me producen enorme vergüenza, como estos personajes que dicen eso y que consideran que esta ciudad, afortunadamente Bogotá es rebelde, y en Bogotá hace muchos años se defiende la vida y se protege la vida. Tenemos un momento muy difícil de ciudad, también hay temas de seguridad
en la ciudad, pero nunca se han resuelto ni matando ni desapareciendo. Hay una traza violenta en este momento que hay que buscarle salidas, pero Bogotá ha sido una ciudad rebelde y ojalá el voto ahora en octubre sea un voto progresista por la vida, por el cuidado de la vida y por mejores condiciones para quienes también la pasan muy mal en Bogotá, que después de la pandemia la ciudad tuvo unos índices de empobrecimiento como no tenía hacía muchos años. Entonces la tarea es grande, es difícil, pero bueno, ahí vamos. Yo creo que ya casi nos vamos despidiendo. Yo podría estar hasta las 7:15, Wilmer. No sé si tú tienes alguna pregunta, alguna... Sí, profe, tengo una pregunta y un comentario. El comentario es sobre el tema que estamos hablando ahorita de la educación y en esa medida este proyecto nació como una protesta porque lamentablemente la educación superior en Colombia es para pocas personas y en esa medida solo acceden a la educación superior los que ganan un examen de admisión o quienes tienen para pagar una privada. Y por eso, en ese marco también hemos visto que desde la época de Belisario Betancourt, la enseñanza de la historia ha sido sacada de la educación básica y se ha reducido a ser una subunidad de la materia de ciencias sociales. Y por eso yo quiero invitar a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va en diferido, a que construyamos un conocimiento histórico desde lo que llamamos la educación popular. Y acá precisamente les estoy mostrando una lista de reproducción de nuestro proyecto que se llama Historia de Colombia, porque allí tenemos varios temas que conectan la historia con la actualidad. Ahorita con este tema de la presidencia de Gustavo Petro, pues yo escuchaba decir a gente que decía, no, alguien que fue guerrillero no puede ser presidente de Colombia. Entonces acá tenemos un especial que se llama Exguerrilleros que fueron presidentes de Colombia. Y Gustavo Petro fue un guerrillero que se montó por vía democrática y pacífica. En cambio, los otros guerrilleros que hemos tenido como presidentes se montaron por la fuerza. Simón Bolívar, Santander, el general Melo. Entonces es importante que conozcamos nuestra historia para que no tengamos esas imprecisiones. Entonces quería recomendarles esta lista de reproducción con 127 videos con nuestra historia, una historia basada en curiosidades, en pensamiento crítico. Y la pregunta que tenía, ya para ir cerrando, es sobre el tema ambiental, porque aquí tuvimos una invitación muy especial para un grupo de personas ecologistas que están trabajando algo muy bonito y que me gustaría que la profesora Ángela María Robledo conociera también este proyecto. El proyecto se llama Huertas Caseras y Reforestación Urbana y es precisamente de Alfred Boteler, que era el que estaba preguntando ahora, y la pregunta tiene que ver cómo lograr que los movimientos políticos, en vez de maltratar el medio ambiente con papelería o con plásticos de un solo uso, que repartan su publicidad con huertas caseras. O sea, ¿qué posibilidad le ve usted a ese proyecto de las huertas caseras, de la reforestación urbana? Y más porque sabemos que en las políticas de Gustavo Petro es muy importante el tema de la sostenibilidad del medio ambiente. Y le doy la palabra a Laura, a Daniela, para que te haga la última pregunta también ahorita. Bueno. Y a mí una buena recomendación, ya. Sí, pues ese proyecto de huertas caseras existe hace mucho tiempo, ¿sí? Realmente, incluso, por ejemplo, yo que vengo de una zona cafetera, en los pequeños predios de cultivo del café siempre había una huerta de pan coger, ¿cierto? Y era una forma de tener, además pues de un ingreso por el café que se fue volviendo muy precario, muy difícil con todo los TLCs y con toda esta precarización del campo, el campo colombiano
pasar de ser una potencia en alimentos a ser fundamentalmente una economía extractivista. Todo está como conectado, pero estas opciones de las huertas caseras son muy importantes. Yo conozco proyectos cuando he salido en esta Colombia, pues además de la zona cafetera y de Antioquia, proyectos por ejemplo, en Nariño y en Cauca, de estas huertas que se vuelven muchas veces la base de una economía solidaria. Recordemos que en pandemia el trueque volvió como una posibilidad de tener alimentos entre las familias campesinas o en los lugares donde el confinamiento era muchísimo más complicado y difícil, incluso para nosotros, ¿sí? Entonces, es verdad, aquí, Wilmer, hay un llamado, hay un llamado a la sociedad, hay un llamado a las mismas campañas electorales donde se gasta tanto papel, se gasta tanta, bueno, luz en las sedes, todo eso. Uno podría, si logramos que las campañas no estén tan atadas a este mundo digamos, del mercadeo y la política, esa alianza tan complicada, podríamos pensar como en opciones distintas, pero creo que todas estas iniciativas pequeñas que están en tantos lugares de Colombia nos ayudan a un tema en el que Gustavo Petro sí ha sido líder y a la gente le puede molestar, pero Gustavo Petro desde hace mucho tiempo ha hablado del cambio climático, de la necesidad de planear el devenir de una sociedad, de una ciudad, de un país en clave de la protección del agua. Feminizar la política es poner el cuidado de la casa grande en el centro de la vida. Y yo veo con esperanza las cosas que están pasando. A mí sí me parece interesante. Esto puede que se demore, porque es que vivir en un país en guerra tan roto, décadas en guerra, no es fácil, pero por eso, pues esa aspiración que tiene, es como el origen de esta invitación que tú me haces, es como la expectativa y la esperanza que tenemos, la esperanza no solo como la emoción, la expectativa, sino también como un sentimiento político, como una emoción política de poder vivir en un país en paz, con dignidad, con justicia social, ambiental y de género. Le estamos agregando las mujeres. Les quiero dar las gracias por la invitación. Mira aquí, Carl Alfred dice que fue asesor de Petro en el Congreso. Bueno, aquí se nota que hay muchas personas cercanas a este proyecto del Pacto Histórico. Me alegra saludarles, Daniela, hasta que te pueda conocer. A Andy también, lo mejor en este esfuerzo que estás haciendo, qué bonito. Nos va a ir muy bien. Ustedes, bueno, eso me parece muy bien. Y Wilmer, gracias por la invitación y que sigas con esta iniciativa tan bonita de la Ángela, universidad. una frase de Jaime Garzón de lo que estabas diciendo. Hay algo que existe en los colombianos. No perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor. Y una recomendación ya para cerrar. Hay una plataforma gratuita, yo que vengo a estudiar cine y televisión, que se llama RTBC Play. Y ahí están un montonón de películas que yo ni sabía que estaban. Una que se estrenó este año de animación, la otra Forma, una que habla precisamente de lo que tú estabas diciendo, que en Bogotá no han sido víctimas. Pues en Soacha tú sabes muy bien lo que pasó con el gobierno Uribe, ¿no? Y está la película que habla de eso y lo retrata perfectamente. Corazón, se llama Silencio en el Paraíso. Hoy me la voy a ver, imperdible. Claro. Y un abrazo para todos. Gracias a Will por la invitación, por traer a Ángela, por presentarme a ese bombonzote de Daniela. Una gran líder, una gran tesa. Me encanta hacerte reír. Decía Bob Marley que la curva más hermosa de una mujer es su sonrisa. Pero Daniela se pasa. Yo me río un poco de pena y acongojamiento, porque la verdad yo siempre he sido muy partidaria de que a la mujer no se le puede estar diciendo solo hermosa y bombón y esas cosas simplemente por la cara, ¿sí? Hay que ver más allá de eso y más allá de un piropo, sino hay que saber respetar muy bien a las mujeres y darles su lugar dentro de la sociedad y asimismo dentro de nosotros mismos. Una mujer no es un bombón ni es una hermosura, una mujer es una mujer luchadora, echada para adelante y sobre todas las cosas, madre, hija, hermana,
abuela, ¿no? Y entonces el fruto de la sociedad, los huevos de la sociedad los damos somos nosotras. Entonces, primero, pues ese respeto. Y yo sí quería decir, por ejemplo, que yo creo que no hay mujeres en Bogotá ahorita para ser elegidas como alcaldesas, porque la verdad es que la cara que nos dejó Claudia López a las mujeres ante una alcaldía fue terrible, ¿sí? Fue innombrable, porque muchos le creímos, me incluyo en eso, porque yo siempre he dicho, yo era del Partido Verde cuando estaba Mocus, cuando Mocus era el líder del Partido Verde, yo sí era del Partido Verde y muquista, digamos, ¿sí? Mocusiana, eso sí soy. Yo sí soy un verdadero centro, yo no soy ni derechista ni izquierdista, ¿sí? Hay que hablar las cosas con la verdad, hay que saber la historia del país para saber el presente del país y por qué estamos como estamos. Bueno, muy bien esa aclaración que tú dices. Y bueno, tú has mostrado, además de ser una mujer bonita, porque a uno le pueden decir bonito y bonita, muy inteligente, tus preguntas, tu preparación para el programa. O sea, me imagino, nos tienes es que poner la cuenta para poder seguirte y poder saber un poco más de tus apuestas. Así sea en Twitter. Bueno, a mí en Twitter, como les decía, yo vengo de una familia realmente muisca. Entonces a mí me pueden encontrar en Twitter como Daniela I am Muisca. Se lo voy a escribir acá al profe, de pronto lo puede poner. Pero el arroba es arroba Daniela _León 95. Así me pueden encontrar en Twitter. Yo sí les digo de una vez, mi Twitter es mío, personal, mis acciones, las cosas que digo. Yo por lo general ahí soy muy mamagallista. Yo soy una persona muy seria, ¿sí? Pero dentro del Twitter yo soy muy mamagallista, le dicen así, con lo que es los uribistas y todo eso. Entonces, bueno, los que quieran me pueden encontrar. Si me quieren tratar mal, pues me trátenme mal. A mí eso no me molesta, de hecho me encanta porque así tengo el momento de educarlos. Yo siempre educo a la gente, yo siempre les pongo ahí el porqué de las cosas. Y bueno, el que me quiera seguir, el que quiera ir ahí, está bienvenido. Yo la verdad no utilizo las redes sociales para hablar con la gente. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer mediante el profesor Wilmer. Y bueno, ahí para cualquier cosa estamos. Bueno, muchas gracias. Wilmer, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Hasta luego, profe. bendiciones. Gracias por la invitación. Muchas bendiciones. Profe, está en mute. Se le dejó de oír. No, profe, no se le escucha nada. No, profe. Sí, ya acabo de hacer la réplica, abrí el YouTube para ver y no se te escucha nada tampoco en YouTube. Bueno, mientras el profe arregla ahí el problema. Ah, mira, ahí sí se escucha. Voy a mutearme. Ahí sí se le escucha, profe, el nuevo canal que abrió dentro de... Bueno, yo solo les quería aclarar a los que de pronto siguen conectados, ¿no? Que tenemos que recordar que durante el periodo del 2008 y el 2014, la profesora, y yo le digo profesora porque ella fue la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en el 2009, la profesora Ángela María Robledo, ella fue una de las que investigó y denunció esto fuertemente ante la justicia. Y fue sobre cuántos niños habían muerto durante el periodo del 2008 y del 2014, y recordemos que fueron 2.985 niños, que digamos que esto fue lo que se pudo recopilar, pero en realidad no sabemos la cantidad exacta de niños que en realidad fallecieron
en este periodo, ¿no? Desde el periodo de Uribe hasta el periodo de Santos y después ahorita en el periodo de Duque, que también fue un periodo muy fuerte para la niñez y para la salud dentro del país. Daniela, gracias ahí por la paciencia, gracias a la gente que nos acompañó en esta entrevista, a Andy, a la profesora Ángela María Robledo. Les está diciendo el lema que hoy más que nunca seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Gracias, Daniela. Bueno, y una última cosita. Uno de los propósitos del proyecto es tumbar mitos históricos y Simón Bolívar no fue ningún libertador. Simón Bolívar fue un genocida que mató más de 500 pastusos, se nombró dictador en el Perú, presidente vitalicio en Bolivia, cerró el Congreso en Colombia, fue dictador en Colombia y Bolívar era violador de mujeres, ladrón de tesoros. Entonces, ese que ustedes llaman libertador es un genocida. Entonces, no lo comparen con Gustavo Petro, que Gustavo Petro nunca fue genocida. Era solamente eso. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y bueno, Daniela, un abrazo muy fuerte para ti y para toda la gente que nos vio y que nos va a ver en diferido. Muchas gracias a usted, profe. Igual yo sí quiero aclarar, yo prefiero 1000 veces que me digan guerrillera o del M-19 a que me digan paramilitar o que me digan que soy de las Bacrin o que me digan que soy una matarife, como lo es Uribe. Y matarife, busquen lo que es lo que significa, que eso significa muchas cosas. Asesino. Bueno, exacto, exacto. Y la comparación de Simón Bolívar con Uribe está perfecta porque ambos fueron genocidas. La diferencia es que Uribe nos pasó de 13 falsos positivos por año a 1067 por Sí, a señor. 1060. No se les olvide, Uribe nos pasó de 13 falsos positivos en el nefasto gobierno de Andrés Pastrana a 1067 por año. O sea que Uribe en solo un año duplicó al genocida Simón Bolívar. Ya con eso les dijimos todo. Un feliz día. Nos vemos ahorita que tenemos la sesión de gramática y a las 9 la sesión con la juventud que nos va a hablar de Petro, si ha cumplido promesas a la juventud o no. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. El que no sabe su historia está condenado a repetirla. Así es, así es. Y mucha gente necesita saber de historia y aquí tenemos más de 300 videos de historia para que aprendan y para que aprendamos juntos.